Nos encontramos en la segunda semana de Cuaresma. Los fieles cristianos emprenden cada año con empeño personal el itinerario que transcurre desde el miércoles de ceniza hasta las puertas mismas de la celebración del Triduo Pascual de Jesucristo muerto, sepultado y resucitado. Tienen la experiencia ya de lo que significa y exige hacer este camino, guiados por la Iglesia, que les va proponiendo para cada etapa y aún para cada día unas referencias muy precisas de la palabra de Dios y de la oración de la Iglesia. Hoy, a los 15 días exactos del comienzo de la Cuaresma, con el rito de la ceniza, habiendo contemplado el pasado domingo la escena de la transfiguración del Señor, nos encontramos con un relato evangélico verdaderamente sorprendente. Junto al tercer anuncio que hace el Señor de su cercana pasión, la petición de los discípulos Santiago y Juan, que sirviéndose de su madre, pretenden los primeros puestos en el reino. ¿Por qué la Iglesia nos pone delante este episodio? Significativamente, antes de la proclamación del Evangelio, la liturgia recoge esta frase de los discípulos de Jesús: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Las pronunciaron en un momento difícil, a continuación del discurso sobre el pan de la vida, cuyo contenido supuso una fuerte interpelación, un verdadero test para comprobar el grado de aceptación de la persona y de las enseñanzas del Maestro y Señor. Aquella respuesta constituyó un verdadero acto de fe que debería brotar también de nuestros labios, porque nosotros también corremos el riesgo de encontrar demasiado exigentes las condiciones del seguimiento de Jesucristo y preferimos no plantearnos siquiera la pregunta fundamental acerca de nuestra propia adhesión a su persona y mensaje. En el Evangelio hemos escuchado que Jesús iba subiendo a Jerusalén con todo lo que esto significaba para el cumplimiento de su misión redentora: ser entregado a sus enemigos, ser condenado a muerte y resucitar. Las palabras de Jesús no pueden ser más gráficas y precisas. Será arrestado, condenado a muerte, insultado y torturado, y finalmente clavado en una cruz. Aunque se anuncia también la resurrección, sobrecoge escuchar este anuncio tan preciso y detallado y comprobar una vez más que los discípulos no debieron enterarse del drama al que se refería su Maestro. Un precedente de lo que hicieron con Jesús sus enemigos lo constituye la conspiración que se fraguó contra el profeta Jeremías, como escuchábamos en la primera lectura. Jeremías representa en el Antiguo Testamento una figura que anticipa lo que sucedió con Jesús. Tenía que hablar en nombre de Dios, censurando los pecados del pueblo. Pero no solo no le hicieron caso, sino que lo calumniaron y persiguieron hasta eliminarlo. En la lectura se escuchaba no solamente la voz de los acusadores, sino también la oración angustiada del profeta que pedía a Dios que lo protegiera. Idéntica súplica
resonaba también en el Salmo responsorial. Volviendo al relato evangélico, sorprende también que los discípulos de Jesús no comprendiesen el alcance de las palabras del Señor. Ellos habían seguido a Jesús, sabían que era el Mesías, pero no entraba en sus cabezas que la redención del pueblo se produjese a través de la cruz. Lo mismo nos puede suceder a nosotros, que tratando de avanzar por la ruta cuaresmal, construimos nuestro propio itinerario de ilusiones y expectativas que en el fondo nos distraen de lo esencial y fundamental, que es el convertirnos de manera radical y decisiva. Y no penséis que esta tentación es puramente hipotética. La padecemos todos, también los sacerdotes y los obispos. Y me atrevo a decir que cuanto más cerca quisiéramos encontrarnos del Señor, es mayor aún el riesgo de desviarnos de lo que Él quiere. Y esto puede pasar también a los seglares que integráis asociaciones y cofradías respetables e insignes. Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, que un día dejaron las redes y a su padre para seguir a Jesús, en el fondo tenían una idea bastante equivocada del reino mesiánico. Por eso pretendían ocupar puestos de honor y de poder. Y como hemos escuchado en el Evangelio, se sirven de su madre para exponer su deseo, a primera vista comprensible, pero que en el fondo habría sido un gran privilegio. Ordena que estos dos hijos míos, decía la madre, se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La petición representaba exactamente lo contrario de lo que Jesús acababa de anunciar. No es de extrañar que los otros 10 apóstoles reaccionaran disgustados, pero fue porque ellos, en el fondo, también querían lo mismo y los dos hermanos se les habían adelantado. Jesús parece que acepta la petición, pero hace una pregunta que condiciona todo. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Santiago y Juan aceptan el reto. La prueba sería difícil, pero ambos se consideran capaces de superarla. Entonces Jesús manifiesta su conformidad al decirles, mi cáliz lo beberéis. Pero añade algo inesperado. En lugar de prometerles lo que están buscando, les dice, y nos dice a nosotros, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. No sabemos cómo reaccionaron Santiago y Juan, pero sí cómo lo hicieron los demás discípulos, indignados contra los dos hermanos, hasta el punto de que Jesús tuvo que recordarles a todos, y por tanto también a nosotros, que pensamos y actuamos tantas veces según los criterios de este mundo, el poder, el prestigio, el éxito humano. Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. La condición para ser los primeros, para ocupar los puestos de mayor relevancia, Jesús está mirando al interior de las comunidades de los discípulos y se está refiriendo a los que tienen que presidir y actuar como maestros y pastores. Es algo diametralmente opuesto a las pretensiones humanas, a los deseos interesados. No será así entre vosotros. En la Iglesia, por tanto, los primeros puestos se definen por el servicio. Igual que el Hijo del Hombre
no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. En este sentido, la posible desilusión de nosotros mismos, quizás padezcamos al escuchar este Evangelio. En realidad es una gracia del Señor que nos concede, porque lo que Él nos ofrece va más lejos de las puras ambiciones humanas. Es una prueba de amor, de un amor desinteresado y verdadero. Por encima del interés por los puestos de honor, del sentarse a la derecha o a la izquierda de Jesús y de cualquier reconocimiento humano, está siempre la posibilidad real de estar cerca de Él, de conocerle en profundidad, de saberse amados, perdonados, acompañados por Él. La única condición es renunciar a las ambiciones personales y tratar de seguir a Jesucristo generosamente, sin pensar en una recompensa, en una satisfacción humana, en cualquier forma de poder que no sea el servicio generoso y desinteresado. Queridos hermanos, apelemos siempre a la bondad y al amor de Dios y no tratemos de buscar los primeros puestos. Estamos preparándonos para celebrar la Pascua del Señor y nuestra propia participación en ella. El camino que se nos propone es el que ha recorrido Cristo Jesús, que avanza decididamente hacia el Calvario. La sagrada imagen de Jesús Nazareno, venerada en su camarín desde hace 300 años para facilitar el besapié por los fieles devotos, es la expresión plástica del que ha cumplido lo afirmado al final del Evangelio de hoy: servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor va camino de la cruz y de la muerte, pero en realidad avanza hacia la resurrección y el triunfo de la causa de todos los que, como Él, hacen de su existencia una siembra de solidaridad con el que sufre, de compasión para con los maltratados de la vida, de cercanía y de amor para con todos. El beso de su pie, polvoriento y ensangrentado, significa no solo la gratitud y el reconocimiento del sacrificio del Divino Cordero, sino también el propósito de imitarle en la humildad y en la misericordia. Con la oración con la que comenzábamos la misa, digámosle: guarda a tu familia, Señor. Perfecciónala siempre en las buenas obras y confórtala de tal modo en sus necesidades temporales que con tu ayuda alcance los bienes eternos. Que así sea.